nombre de Dios y de la patria, se abre en comité la sesión. ¿Tenemos cuentas, señora secretaria? Sí, señora presidenta, tenemos una comunicación de la presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP de la región de Arica y Parinacota, señora Margot Río, en que informa que el día 22 de septiembre del año en curso envió carta dirigida a la ministra de Agricultura con el objetivo que los agricultores que no son usuarios de INDAP puedan acceder a un decreto de excepción del Ministerio de Bienes Nacionales en beneficio de los agricultores de la región ya mencionada y solicita que se materialice el compromiso del ministro de Bienes Nacionales, señor Francisco Figueroa. Muy bien. Enviamos entonces, con el respaldo de la comisión, a la ministra de Agricultura y al ministro de Bienes Nacionales, ¿sí? Para que respondan en la carta a la insistencia y la urgencia que hoy día, ¿no es cierto?, nos están planteando el Consejo Asesor de la región, de INDAP de la región de Arica y Parinacota. Acordado, ¿no? Muy bien. Bueno, para continuar con esta comisión bicameral encargada de analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación del avalúo fiscal de predios rurales, especialmente en aquellos que están destinados a la producción agrícola, queremos agradecer por la presencia vía Zoom, ¿no?, del Subcontralor General de la República, don Víctor Hugo Merino Rojas, a quien le agradecemos, ¿no es cierto?, que hoy día se encuentre por Zoom don Víctor Hugo. Y bueno, el contexto de esto, ¿no? Yo sé que la Secretaría tuvo la oportunidad de conversar con usted y entregarle, ¿no es cierto?, los antecedentes que esta comisión tiene en su poder, pero fundamentalmente porque la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados tuvo una sesión, ¿no?, con la Contralora, con información que se entregó a través, desde la Contraloría a la Comisión, y es sobre una auditoría que ustedes estarían realizando precisamente a la forma como se está haciendo este reavalúo. Entonces, en el contexto de esta bicameral, queríamos conocer cómo se está desarrollando esta auditoría, si tienen alguna conclusión o si nos pudieran entregar algún antecedente, ¿no?, entendiendo que están en un proceso, pero para ver si nosotros podemos, a través de lo que ustedes están haciendo, encontrar la posibilidad de hablar con el Ejecutivo y buscar alguna forma que nos permita disminuir o reparar o tener alguna metodología distinta para el cálculo de los avalúos fiscales. Así que le ofrezco la palabra, señor subcontralor, don Víctor Hugo Merino Rojas. Muy buenos días. Muy buenos días, señora presidenta, y por su intermedio, buenos días a las señoras senadoras y señor senador que han cansado de ver. Primero, presentar las excusas de la Contralora General. Hubiera querido participar, pero tuvo un imprevisto de última hora y por lo mismo me pidió que la reemplazara y espero estar a la altura de las circunstancias. Voy a compartir una PPT que hemos preparado y que nos va a servir de base para conversar sobre la materia y exponer aquellos asuntos que pueden resultar de interés para esta comisión. Lo primero que quiero señalar, porque en relación con el rol que tiene la Contraloría en esta materia, hay que tener muy presente el marco normativo, que ustedes deben conocerlo muy bien por lo demás, pero tanto el Código Tributario, en su artículo 6, letra A, número 1, le concede al director de impuestos internos la facultad de interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, así como fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para aplicación y fiscalización de los impuestos. Pero la interpretación administrativa de las disposiciones tributarias aparece en el Código Tributario señalado en el artículo 6, luego se repite en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en su artículo primero, que habla en general que al Servicio de Impuestos Internos le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos, y el artículo 7, que a su vez señala que al director le compete, entre otras, las siguientes atribuciones: la letra B, interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, además de las que ahí se señalan. Es muy relevante por lo que voy a comentarle en un par de láminas más. Luego, y lo que mayormente nos interesa en este momento, es la Ley sobre Impuesto Territorial 17.235. El artículo 3 señala que el Servicio de Impuesto Interno debe reevaluar cada 4 años los bienes raíces agrícolas. El artículo 4 vuelve a establecer el deber del Servicio de Impuesto Interno de impartir instrucciones técnicas y administrativas necesarias para efectuar la tasación.
Para tal fin debe efectuar tabla de clasificación de terrenos según su capacidad potencial de uso actual, mapas y tablas de ubicación relativa a la clase de vía de comunicaciones y distancia de los centros de abastecimiento, servicio y mercado, y una tabla de valores para los distintos tipos de terreno. Aparecen hoy en la resolución exenta del Servicio Interno número 150 de 2023 y en el oficio circular 17 de 2022. En el estado de la cuestión, por decreto supremo número 102 de 2024 del Ministerio de Hacienda, se fijaron las nuevas tasas del impuesto territorial para los bienes raíces agrícolas y no agrícolas, determinándose que a contar del 1 de enero del 2024 la tasa de impuesto territorial será un 0,4% al año, aplicable a los bienes raíces agrícolas. ¿Qué ocurre con esto? Y aquí hay una primera gran limitante en el proceder de la Contraloría. Es una limitante grande, pero no merma otras atribuciones de la Contraloría. La reiterada jurisprudencia de este organismo fiscalizador aparece en los dictámenes señalados mismo desde el año 2001 hasta el 2016, pero es frecuente. Señala que, acorde con los dispuestos que he mencionado previamente en las láminas anteriores, compete al Servicio de Impuestos Internos interpretar administrativamente en forma exclusiva las disposiciones sobre tributación fiscal internas, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para aplicación y fiscalización de los tributos cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente. Es decir, la Contraloría, a partir de la normativa que yo les he comentado, entiende que la interpretación administrativa de las leyes referidas a tributos en especial le compete en exclusiva al Servicio de Impuesto Interno. Ahora, claro, eso merma de algún modo la facultad dictaminante de la Contraloría, pero no necesariamente, ni mucho menos, merma otro tipo de facultades que nosotros tenemos, como por ejemplo las facultades para realizar fiscalizaciones, auditorías o eventualmente los actos sometidos a toma de razón. De hecho, también en algunos aspectos no tributarios nosotros podemos interpretar la normativa general. En ese dictamen del 2020 se dice que la clasificación del suelo, que es una competencia pura del Servicio Interno, es un elemento que el servicio utiliza para determinar la base imponible del impuesto, por lo que tiene efecto estrictamente tributario y no se aplica para regulaciones o finalidades distintas, como es el caso de la determinación de un terreno como de aptitud preferentemente forestal que compete a la CONAF. Este dictamen salió a raíz precisamente de una especie de contienda de competencia, por llamarlo de algún modo, entre el Servicio de Impuesto Interno y la CONAF, y se resolvió en esos términos. Pero vuelvo a la regla general, que es que en base a la normativa tributaria actual, la facultad para interpretar tales disposiciones tributarias corresponden exclusiva al Servicio de Impuesto Interno. Y así lo hemos señalado reiteradamente. Ahora bien, dicho lo anterior, nosotros a partir del nuevo proceso de reavalúo hemos recibido múltiples presentaciones, reclamos, denuncias. Muchas de ellas, de particulares preferentemente, han sido derivadas al Servicio de Impuesto Interno porque inciden derechamente en la interpretación de la norma administrativa. Sin embargo, hay una denuncia relativamente temprano de este año, del 13 de enero de 2025, que se recibe una presentación de la honorable diputada doña Paula Labra Besserer, en el que nos pide precisamente revisar el proceso de reavalúo de bienes raíces agrícolas del año 2024 realizado por el Servicio de Impuesto Interno. Y en concreto, para verificar la eventual existencia de irregularidad en la determinación de los nuevos valores de los predios agrícolas. Circunscrito entonces a la determinación de los nuevos valores de los predios agrícolas. En tal sentido, la Contraloría General, el 2 de abril del presente año, notificó al Servicio de Impuesto Interno el inicio de una fiscalización por parte de esta Contraloría. Ahí está el número de oficio que nosotros le remitimos al servicio. Se designó un equipo de auditoría amplio, teniendo muy presente el personal que cuenta la Contraloría, que son 500 funcionarios fiscalizadores para todo Chile. Para este caso concreto se designaron 2 fiscalizadores, un supervisor, un asesor jurídico y un ejecutivo de auditoría. Para nosotros eso indica una importancia vital o esencial en este tipo de materias.
especialmente por el revuelo que provocó en la población, en la ciudadanía. El objetivo general de esta auditoría es revisar el proceso de reavalúo de bienes raíces agrícolas año 2024 efectuado por el Servicio de Impuesto Interno. Esa revisión nos permitirá determinar si la entidad examinada cuenta con procedimientos y controles definidos que le aseguren la correcta determinación de los nuevos valores de los predios agrícolas y además constatar que estos se sujeten a la ley sobre impuesto territorial. Es decir, nosotros no vamos a hacer una interpretación de la norma administrativa porque está vedado, en tanto la competencia exclusiva la tiene el director del Servicio de Impuesto Interno, pero sí vamos a revisar si se siguieron los procedimientos y controles previamente definidos para asegurar la correcta determinación de los valores y si se ajustó estrictamente a la ley sobre impuesto territorial. Para tal caso, nosotros vamos a auditar, estamos auditando desde el 1 de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2023, porque ese periodo permitió al Servicio de Impuesto Interno obtener el valor de reavalúo aplicado en el 2024. Por eso los antecedentes se pidieron y se examinaron desde esa fecha. Como objetivo específico, reiterando, lo que pretendemos es constatar el cumplimiento de los requisitos legales para la determinación del reavalúo de los bienes raíces agrícolas, verificar que el servicio cuente con procedimientos y controles definidos que aseguren la correcta determinación de los nuevos valores de los predios agrícolas. En efecto, nosotros en el detalle estamos viendo, a propósito de la norma de la ley 17235, por ejemplo, la norma relativa al reajuste de monto exento, las actividades que nosotros desarrollamos hasta la fecha son corroborar que el avalúo de todos los bienes raíces agrícolas que paguen contribuciones supere el monto exento. Es decir, que no haya bienes raíces que estén bajo ese monto y que aún así se les obligue a pagar contribuciones. También estamos recalculando y probando el algoritmo utilizado por el Servicio de Impuesto Interno para ver si lo aplicó uniformemente, aquí de manera muy especial para no infringir el principio de igualdad. En cuanto al incremento en el giro, estamos confirmando que el giro por contribuciones de bienes raíces agrícolas no exceda el nivel nacional del 10% de acuerdo a la propia normativa. En lo relativo al alza gradual de contribuciones, estamos comprobando que no exista un incremento superior al 25% entre la nueva cuota de contribuciones respecto a la que debió girarse en el semestre anterior. En lo relativo a la cuota máxima semestral, estamos confirmando que en el caso de los predios agrícolas que pasen de exentos a afectos, su cuota máxima sea equivalente a 22.074 el primer semestre de 2024. Y en lo que atingente al Código Tributario, y específicamente en cuanto a las denuncias y solicitudes de reposición de los particulares, estamos requiriendo las solicitudes o denuncias efectuadas por los contribuyentes y corroborando las respuestas entregadas por el servicio. Esos son los objetivos específicos y las pruebas y actividades específicas que se han desarrollado durante esta auditoría. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Muchas gracias. En el proceso de reavalúo de los predios agrícolas realizado en el 2024, el Servicio de Impuestos consideró un total de 990.951 roles, de los cuales 175.332 están afectos al pago de contribuciones. Esos 175.332 alcanzan la suma de 42.217.193.634.859 pesos. Exentos, por el contrario, se encuentran 815.619 roles. Ahora bien, de esa muestra, de esa cantidad de roles, de ese universo, nosotros seleccionamos en base a diversas variables, tales como cuáles son las mayores alzas en el avalúo, la interposición de denuncia y reclamo entre el 2020 y 2024, por ejemplo, lo que permitió identificar una muestra de 230 predios agrícolas por un valor total de 988.920.843.671 pesos. Asimismo, en cuanto a los registros del total del universo,
990, 951 roles mencionados, se aplicaron otras pruebas a los sistemas informáticos, de análisis de base de datos, de revalúo y catastro, efectuándose respecto de estos pareos globales de información. ¿Qué hemos revisado hasta la fecha? Primero estamos revisando en específico el proceso de revalúo de los bienes raíces agrícolas ejecutado por el Servicio de Impuesto Interno, como hemos dicho. Estamos evaluando el cálculo del valor de tipo de suelo que se utilizó. Estamos revisando la base de datos que registra toda la información relativa a los inmuebles que se denomina catastro, y estamos verificando también una facultad muy particular que tiene la autoridad, que es que se han aplicado o no las condiciones excepcionales que afectan el potencial productivo que determina el revalúo de los bienes raíces agrícolas, tales como déficit hídrico, inundaciones, déficit de horas de frío, daño por helada, gripe aviar, plagas, nevada, incendio, entre otros. Estas condiciones excepcionales son muy relevantes porque a partir de la facultad que tiene la autoridad, esto podría haber significado algunas exenciones, rebajas, etcétera, y queremos ver cómo se han aplicado, si es que se han aplicado por la autoridad. El proceso de auditoría, hoy por hoy, la ejecución de la auditoría se llevó a cabo entre mayo y agosto del 2025. De hecho, el término efectivo fue el 26 de agosto de 2025. Terminamos el proceso de auditoría ya en terreno y cruce de datos, etc. El estado actual es que estamos en el flujo de aprobación del preinforme por parte de la subjefatura de la División de Fiscalización, lo que significaría que muy probablemente ese preinforme, que tiene el carácter de reservado, va a ser puesto en conocimiento del servicio involucrado durante el presente mes. Para que entendamos más o menos cómo funciona, estamos nosotros elaborando el documento de preinforme de observación, está la flecha roja en el diagrama, y una vez notificado, el servicio tiene 10 días hábiles para responder las observaciones que se le formulen, pudiendo pedir, por cierto, una prórroga de dicho plazo. Luego de lo cual se emite el informe final, que es público y que se publica en nuestra web institucional y se deriva a las autoridades correspondientes. Solo después del informe, emitido el informe final, se ven las acciones derivadas e instrucciones y se hace un informe de seguimiento. El estado actual, como le digo, señora presidenta, señores senadores, diputados, parlamentarios, es que estamos en proceso ya de revisión del preinforme, quiere decir que estamos en un estado bien avanzado del trabajo. En términos bastante simples, porque este es un trabajo del Servicio de Impuesto Interno. De hecho, nosotros hemos tenido a la vista la página web del servicio y algunos antecedentes que proporcionados por el propio servicio. El proceso de avalúo es un proceso bien complejo que está a cargo de la subdirección de evaluaciones y de las direcciones regionales, y dentro de la subdirección de evaluaciones específicamente en el departamento de tasaciones. Como usted podrá apreciar, al día de ayer, que fue que revisé la página web, aparece vacante el cargo del subdirector de evaluaciones y del jefe del o jefa del departamento de tasaciones. Hay muchos órganos relacionados con este proceso, por eso es un proceso más bien complejo. Las municipalidades, los contribuyentes, el servicio público de acceso a través de bancos, instituciones financieras, notarios, conservadores, etcétera, etcétera. Intervienen servicios públicos, el Ministerio de Bienes Nacionales, el SAC, la CONAF, INDAP, la Tesorería, etcétera, etcétera. La tasación fiscal agrícola es un proceso masivo que se basa en la capacidad potencial de uso actual de los predios, clases de riego, secano arable y secano no arable, es decir, se clasifica los suelos según su potencial productivo con independencia de lo que se encuentre plantado o sembrado en el predio. De ahí se obtiene una estructura valórica de los suelos a nivel nacional. En este sentido, durante la investigación que hemos llevado a cabo y una presentación efectuada por el Servicio de Impuesto Interno a nuestro equipo de auditoría el 22 de abril de 2025, el Servicio de Impuesto Interno utilizó la siguiente fuente de información entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2023. Tasaciones comerciales, valores desglosados por clase de suelo y por hectárea, de modo que se pueda estudiar el valor de suelo aparte de los otros activos fijos del predio.
Se tuvieron a la vista también las escrituras, valor efectivamente transado, lo que resultaba útil para el servicio de impuesto interno en el caso de predios con una clase de suelo única y cuyo valor de venta incluya solo el terreno, y otros, como la oficina de tasación, organismos públicos, tasadores particulares. La fórmula de cálculo es bien compleja y la fijó el propio Servicio de Impuesto Interno mediante una resolución que ahí aparece, la 150 de 2023, y considera diversos factores: clase de suelo, superficie, sector en el cual se ubica el predio y el porcentaje de deducción, referido a las clases de vía de comunicación y la distancia expresada en kilómetros a la sede de la municipalidad en cuya comuna se emplaza el predio. Así, hay una fórmula para determinar el avalúo total, donde está el valor unitario de suelo, la superficie, las condiciones excepcionales del uso y el factor de rebaja según el tipo de camino y distancia de la sede de la municipalidad de la comuna. Ahí es donde yo le hacía presente que las condiciones excepcionales del suelo podrían considerarse por la autoridad respectiva para efectos de calcular el avalúo del suelo. Finalmente, también en base a lo que el propio Servicio de Impuesto Interno nos hizo presente, la evaluación del avalúo de bienes raíces agrícolas ha pasado en general como avalúo total de los 13 billones y fracción desde el 2008 a los 56 billones y fracción en el año 2024. Esa es el avalúo, la evolución que ha tenido durante todo este tiempo. Señora Presidenta, esa era la presentación que nosotros habíamos preparado como Contraloría y quedo a su disposición y de los parlamentarios para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor Hugo. Agradecerle su exposición, ¿no? Además lo didáctico que fue y de la complejo, ¿no? de la situación que les toca a ustedes revisar. ¿Es posible, don Víctor Hugo, que nos pueda enviar la presentación para poder estudiarla bien y además para tenerlo como insumo para la Secretaría? ¿Mm? Espérate. ¿Sí? Chao. Ya. Pero Ahí sí, ¿aló? sí, Parece que hay problema de audio, yo no escucho. sí. ¿Me escucha bien Perdone. ahora? ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucha? Don Víctor Hugo. ¿Ah? ¿Es de ello el problema? ¿Sí? No sé si me escucha. ¿Ah? Hay alguien que le escriba. ¿Está muteado? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escucha? Ay, qué terrible. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Sí? No, pero se Va- escuchó. ah, Suspendemos un minuto para arreglar el problema técnico, ¿ya? Ya. Recording stopped.
Y además tener la oportunidad de aquí a una semana más, ¿no? Este lunes no podemos porque tenemos la mixta de agricultura acá, entonces de 10 a 5 de la tarde. Y la próxima semana yo creo que podríamos tener la posibilidad de conversar con él. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ya? Eh, Mientras tanto estudien y yo creo que además el informe final va a ser muy interesante de poder chequearlo. Está el preliminar y ahora a finales de octubre deberíamos tener, ¿no es cierto?, el definitivo, pero yo creo que hay cosas como podemos incorporar, por ejemplo, la excepción de las condicionantes de excepción, que está la gripe aviar, ¿no es cierto?, que está la sequía, etcétera. ¿Por qué no estar también los estados de excepción constitucional, etcétera, que nos permitan tener una mirada, yo diría, más actualizada de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, de los instrumentos que hemos estado ocupando en el territorio. Les ofrezco la palabra en relación al tema u otro antes de levantar la sesión. Senadora Aravena. No, básicamente que, digamos, apoyar absolutamente su medida de que podamos conversar con este expositor, que la verdad es que me disculpo haber llegado un poco tarde, pero claramente todo lo que escuché es muy decidor y probablemente ahí esté gran parte de las soluciones que tengamos para poder hacer una propuesta desde esta comisión mixta unida para poder trabajar, porque en estricto rigor, primero las condiciones excepcionales, como usted bien lo mencionó, Presidenta, no está, y eso lo quiero plantear, el estado de excepción, por ejemplo, que podría ser una situación preocupante para el caso del norte, Arica, ¿cierto?, la frontera, pero también, obviamente, para la región de la Araucanía, que ya llevamos más de 3 años en estado de excepción, que indica no solamente que existen ciertas restricciones, sino que principalmente hay una situación de violencia que no permite una vida normal y agregar a eso, porque no todo el mundo lo sabe, quienes nos están escuchando, que hay seguros que son inviables desde el punto de vista de la rentabilidad de cualquier cultivo, pero por otro lado hay seguros que no existen para nuestra región, de algunos sectores, por ejemplo el forestal y otros, que aún incomodan más para cualquier tipo de actividad productiva. Y por último, y con esto termino, va a ser muy interesante para nosotros ver con el equipo la proporcionalidad en torno al 2008 al 2024. Son 3 periodos de 8 años, cómo esto se ha incrementado, porque según lo que él explicó, son 3 veces el valor total, digamos. O sea, es exponencial el aumento. Entonces, yo puedo entender que el Estado tenga interés de recaudar, porque sin la recaudación no tenemos salud, educación y un montón de cosas. Pero cargar la mata, digamos, a las actividades productivas, y disculpen la palabra tan coloquial, del campo para que el Estado siga funcionando, puede que no sea tan justo, hay que revisarlo. Muchas gracias. Diputado Racia. Sí, ya que se habló del tema de la situación de los seguros, bueno, hay seguros para viviendas, para, digamos, bosques que no, sencillamente no aplican. Pero los que aplican son un 300, 400, hasta un 500% por sobre el normal, particularmente el caso de cementeras. Y de hecho señala, tales y tales comunas tienen un valor distinto y todas las compañías de seguro están en la misma postura, o sea, no es una cosa. Entonces, eso también hay que especialmente tomarlos en consideración. Eh, Así que yo desafortunadamente llegué más tarde por una situación de falta de información, pero que es un tema que espero que no se vuelva a repetir. Así que, gracias, Presidenta. ¿Sí? Diputada Nuya. Era muy importante la presentación que hace el subcontralor. Presidenta, ¿en qué condiciones pudiéramos estar tal vez si la biblioteca nos puede revisar todos estos antecedentes que se entregan, pero también hacer tal vez algún comparativo con las facultades mismas que se indican respecto al servicio de impuestos internos, porque señala definiciones muy técnicas y con respecto a toda la información que se entregan respecto a clasificación de suelo, en lo que señalaba también usted cómo se llevó a cabo este proceso de avalúo, los cálculos del valor de tipo de suelo,
bases de datos que se han utilizado, las condiciones excepcionales que pudieran ser, entendiendo la realidad territorial. Entonces uno podría decir también en este comparado dónde se pudo efectuar, se aumentaron mucho más las contribuciones y qué es lo que tiene cada una de las regiones, porque uno puede hacer un comparado ahí y decir efectivamente no se consideraron ninguna excepciones, cuáles debiéramos considerar ahora si hay un estudio mucho más general respecto a los suelos. Entonces yo creo que también debiéramos tener esa capacidad, tal vez dentro del equipo de senadores y diputados pudiera hacerse, pero la biblioteca tiene mayores antecedentes y también pueden hacernos una presentación porque podemos hacerle muchas preguntas y nos parece espectacular que el subcontralor defina tal, pero también desde el propio servicio impuestos internos es importante tener otra opinión al respecto. Mire, yo creo que lo que nos planteó el subcontralor, ¿no? Es que ellos a lo que van a chequear es procedimiento, ¿no es cierto? Procedimiento, pero con los factores que te entrega la ley. Entonces, esos procedimientos más bien son si la exención, ¿no es cierto?, corresponde o no corresponde, si se hizo. Entonces, lo que quería plantear es que el potencial conectado con las excepciones, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos plantear, porque no te deja expresar todo tu potencial. La sequía, ¿no es cierto? La gripe aviar, no te deja expresar el potencial de ese suelo. Entonces, nosotros deberíamos decir que no solo son factores de ese tipo, sino son factores, ¿no es cierto?, como lo que tenemos en la macrozona sur. Entonces, yo creo además que sería muy interesante que nosotros, cuando nos toque aprobar el estado de excepción constitucional, coloquemos este tema. O sea, coloquemos, Hoy co- lo estamos visualizando, no teníamos claro a partir de la exposición que nos hace. Entonces, creo que en el estado de excepción constitucional, tanto ustedes en la Cámara de Diputados y Diputadas como nosotras o nosotros aquí, ¿ah? podamos, podamos colocar este factor. no lo sabía. Porque si bien son factores productivos la excepción, nosotros deberíamos incorporar otros factores que no son propiamente productivos, sino son realidades que son, ¿no es cierto?, que además nosotros la estamos construyendo. El estado de excepción constitucional, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que nos pasa con los seguros? Entonces, si les parece, coloquemos el tema ahí y después de tener la última reunión con el subcontralor, podamos ir a ver al ministro del Interior. Porque yo creo que este es un problema político que tiene repercusiones productivas. ¿Ah? Pero, ministro de Hacienda y el ministro ¿cómo se llama? Ministro de Interior, Jorge. Sí, bueno, uno de los criterios que se establece es la cercanía o lejanía de los centros poblados, que supuestamente son son los lugares de abastecimiento. Por lo tanto, si un predio está a 10 kilómetros y otro está a 30, claramente el que queda a 30 va a gastar más para ir a buscar los insumos. Pero el que está, no sé, a 5, a 3 kilómetros de una ciudad, resulta que se transforma en un perjuicio, que la basura, la delincuencia, que claro, son factores anexos que seguramente cuando se estableció el criterio de la cercanía o lejanía, era una ventaja, hoy día es una desventaja, eran otros tiempos. Entonces, claro, se ocupaba el mismo criterio en forma pareja, sin considerar la realidad particular que se ha estado dando a nivel nacional y a nivel local en los distintos lugares. Eso es todo, presidente. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, si les parece, para que puedan estudiar en conjunto con sus asesores, que la biblioteca y Paco nos puedes ayudar con todas las otras cosas que te hemos pedido. Y el lunes nosotros nos vamos a tener agricultura porque vamos a estar acá en presupuesto de 10 a 5 de la tarde y el próximo miércoles vamos a chequear si podemos tener la comisión con el subcontralor o cambiamos, ¿no es cierto?, lo de. Pero ustedes no pueden los lunes en la tarde, ustedes tienen sesión. Ustedes tienen. En la mañana podría ser, en Santiago. ¿Ustedes en Santiago en la mañana pueden? Es que lo que pasa.
Lo que pasa es que por Zoom podríamos hacerlo, pero si lo hacemos en Santiago es presencial, él puede venir. Entonces, tratemos de coordinarlo, vamos a verlo con ustedes, los que están en la comisión. Sí. Mira, veamos cómo están, entendiendo que ustedes están en un proceso complicado también, ¿m? Y que yo lo entiendo perfectamente. Ya. Ya, vamos a ver qué es lo que pasó. Y por último, que venga un ratito a Valparaíso no es tan malo. No es tan malo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.